El sermón de esta noche lo he titulado El emblema de la enseñanza. El emblema de la enseñanza. Después de la Primera Guerra Mundial, algo debía cambiar radicalmente. Algo debía cambiar irremediablemente. Alemania, si ustedes lo recuerdan, después de la Primera Guerra Mundial, había perdido una guerra que parecía ciertamente imposible de perder, teniendo en cuenta que Francia y Gran Bretaña nunca llegaron a pisar el suelo alemán. Y por eso era el momento, después de la Primera Guerra Mundial, de hacer un cambio, de hacer algo radical. Por lo tanto, a partir de la década del año 1920, el partido nazi eligió a la juventud alemana como un público especial para adoctrinarlos en su causa nacional socialista. Inmediatamente tomaron control de las escuelas, incidieron en las escuelas para convencer a millones de jóvenes sobre la necesidad y la esencia de la pureza de su sangre. Eso fue en la década de 1920. Para el año 1936, el 97%, escuchen esto, el 97% de todos los maestros de las escuelas públicas de Alemania, alrededor de 300.000 personas, ya se habían unido a la Liga de Maestros Nacionalsocialistas. El 97%. De hecho, los maestros se unieron al partido nazi en cantidades inesperadas, más que ninguna otra profesión en Alemania. Y las escuelas jugaron un papel, un rol muy importante en difundir las ideas nacionalsocialistas entre la juventud alemana. Los maestros empezaron a introducir libros de textos que enseñaban a los estudiantes, en primer lugar, el amor hacia Adolf Hitler, en segundo, la obediencia a la autoridad del Estado, el militarismo, el racismo y el antisemitismo. Eso se empezó a difundir, ¿dónde? A través de las escuelas públicas. Todo el sistema de enseñanza, hermanos, en Alemania, de arriba a abajo, de principio a fin, estaba dirigido a exaltar la raza nórdica por sobre todas las demás razas. Hitler consideraba que la juventud alemana le pertenecía y Hitler le terminó regalando a todos esos jóvenes una educación para la muerte. Inclusive, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se tuvo que desnazificar por un año entero a los jóvenes sobrevivientes para contrarrestar los efectos de esta educación nacional socialista. ¿Por qué empiezo así? Hermanos, lo que enseñamos siempre tiene repercusiones. Siempre tiene efectos. En el caso de Alemania, las repercusiones fueron literalmente repercusiones fatales. Mataron a miles y miles de jóvenes a través de ideas que enseñaron en las escuelas. Lo que enseñamos siempre tiene repercusiones. Las ideas tienen efectos. Por lo tanto, y es lo que quiero abogar esta noche, es importante entender lo que la Biblia dice acerca de la enseñanza como tal, la enseñanza que le agrada a Dios y la expectativa que Dios tiene de cada uno de nosotros en referencia a la enseñanza. Ese es mi objetivo esta noche. Y para eso vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder abrir el libro santo, poder trazarlo con precisión, poder entenderlo y poder aplicarlo a nuestro corazón. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Padre, venimos hoy como mendigos a buscar que nos des de comer, Señor, tu palabra, tu verdad. Queremos abrir en el púlpito, exaltar en el púlpito tu palabra,
Que tu verdad, Señor, pueda llegar a nuestro corazón, cambiar nuestros pensamientos, Señor, y que podamos ser renovados a través del entendimiento, Señor, a la imagen de Jesús. Padre, no queremos seguir, Señor, en desobediencia, no queremos ni siquiera pensar que lo hemos alcanzado todo y que ya somos lo que tú pretendes que seamos. Señor, que rogamos que esta noche trates con nuestro corazón, que trates con nuestro espíritu, con nuestro intelecto, y que podamos salir de aquí como hombres y mujeres que te aman con todo el corazón, con toda su alma y con toda su mente, Señor. Porque tú eres nuestro creador, somos tu creación, pero también tú eres nuestro redentor, nos has redimido para la gloria de tu nombre, Señor. Pedimos que obres, Señor, a través de tu Espíritu Santo hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y he dividido este sermón en 3 partes, en 3 puntos. Si trajeron un papel y una lapicera, un lápiz, muchísimas gracias. El primer punto que quiero ver hoy es la esfera de la enseñanza, la esfera de la enseñanza. Y para eso quiero que me acompañen esta noche a Hechos capítulo 2. Y vamos a estar en varios pasajes, pero vamos a empezar aquí en Hechos capítulo 2. La esfera de la enseñanza. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, porque aquí en este capítulo y en esta sección, en este pasaje, nosotros encontramos una de las descripciones más detalladas de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Dice así la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quién es la iglesia? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es una de las descripciones más maravillosas y más detalladas de lo que era, fue y tiene que ser la iglesia. Este pasaje nos describe a la comunidad cristiana recién nacida, cuando poseía una pureza de devoción hacia el Señor resucitado sin precedentes en las generaciones venideras. Aquel día, dice Hechos capítulo 2, versículo 41, que se añadieron como 3.000 personas. Ese día nomás se añadieron como 3.000 personas. ¿Después de qué? Después de haber escuchado la predicación poderosa del apóstol Pablo. Y por una cuestión de tiempo no nos vamos a leer toda esa predicación, pero la pueden ver desde los versículos 14 al versículo 40 de Hechos capítulo 2. El apóstol Pedro predica un sermón como muy pocos, un sermón que estaba lleno de referencias del Antiguo Testamento, y se añaden ese día como 3.000 personas. Y el texto sigue y dice que inmediatamente los 3.000 en Hechos 2:41 fueron bautizados. Y como resultado de que habían escuchado la palabra, que le habían aceptado la palabra, que habían decidido obedecer la palabra y que ahora habían confesado públicamente seguir al Mesías a través del bautismo, ¿qué es lo que hacían? Hechos 2:42. Dice que todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y aquí es importante señalar, hermanos, la esfera, el ambiente, si quieren decir otra palabra, el ambiente de la primera comunidad cristiana. ¿Cuál era ese ambiente? ¿Cuál era esa esfera? ¿Cuál era la atmósfera de la primera comunidad cristiana? La enseñanza apostólica. Amaban la enseñanza,
perseveraban en su estado más puro, recién nacido. La iglesia primitiva se caracterizaba por una dedicación constante, un afecto duradero, un afecto entrañable a la palabra de Dios. No querían nada más, querían la palabra, querían perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Y el ministerio de la palabra ciertamente definía el enfoque de su ministerio. Como podemos ver más adelante, en Hechos capítulo 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, diáconos. Y noten el versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en ¿qué? Y en el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra, hermanos, definía el enfoque, el foco principal del ministerio de la iglesia primitiva. Eso era lo que caracterizaba a la iglesia desde el principio, la enseñanza, un amor por la palabra de Dios. Y el contenido de esta enseñanza, por supuesto, incluía la enseñanza de los apóstoles, incluía la enseñanza apostólica, pero también incluía las enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos eso? Porque Pedro, recientemente, en Hechos capítulo 2, del 14 al 40, ha predicado un sermón que está basado, empapado, con referencias al Antiguo Testamento. No solo eso, la iglesia primitiva también, o la enseñanza que ellos acudían y amaban, también estaba repleta de instrucciones de la vida de Jesús. Sabemos esto, por ejemplo, por Pablo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 11, un pasaje que nosotros volvemos para celebrar la Cena del Señor, y hacemos esto como el Señor instruyó. Y por supuesto, la enseñanza apostólica contenía la nueva revelación que había sido impartida por el Espíritu Santo a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Tenemos noción de esto en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 12. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, está hablando Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y acá está Jesús anticipando el ministerio que el Espíritu Santo iba a tener con los apóstoles, de darles nueva revelación que iba a ser importante como fundamento para la iglesia en los siglos posteriores. Pero si vemos algo, y si volvemos de nuevo a Hechos capítulo 2, versículo 42, la iglesia perseveraba en la enseñanza, amaba la doctrina, la atesoraba. Se pueden imaginar, ¿no? A pesar del odio, a pesar de la persecución, esta primera comunidad cristiana era fiel a la enseñanza de la palabra de verdad, a pesar de todo el odio, a pesar del rechazo, a pesar del desprecio de los demás. Los primeros cristianos mostraban la autenticidad de su fe al buscar con ansias la leche espiritual no adulterada. Eso es lo que buscaban, con ansias, con un amor entrañable, con un deseo constante de seguir creciendo en esa leche y tomar de esa leche espiritual no adulterada. Querían la verdad y nada más que la verdad. No se conformaban a este siglo, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, sino que persistían en la palabra
porque solo por ella se puede crecer para la salvación, como dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Solo por la palabra de Dios uno puede crecer para la salvación. Y todos los que habían creído ese día, después de haber escuchado semejante sermón, hacían gala, un desfile de su compromiso con Cristo, al escudriñar juntos en unanimidad la doctrina de los apóstoles. No había segregación, no habían fracciones, no habían grupitos. Juntos, dice el texto en Hechos 2:42, que lo hacían juntos, unánimes, buscando crecer en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué imagen es esta, hermanos? Hermosa imagen. Estos 3.000 eran verdaderamente discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque permanecían en la palabra. Permanecían en la palabra. De hecho, Jesús ya había anticipado esto en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31. Jesús dice así, dijo entonces a los judíos que habían creído en Él, aquellos que habían recibido la palabra, así como estos 3.000 ante la predicación de Pedro, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis ¿qué? Mis discípulos. Estos 3.000 eran verdaderamente discípulos de Jesús, discípulos del Maestro, mostraban su lealtad al Mesías. ¿Por qué? Porque juntos se congregaban a seguir insistiendo, buscando, perseverando la doctrina de los apóstoles. Esta era la señal de su salvación, que buscaban con ansias la leche espiritual no adulterada. O sea, lo que caracterizaba a la iglesia primitiva por sobre todo lo demás era el amor por la enseñanza. La enseñanza. Había una devoción sin igual en aquel tiempo a la verdad, a querer escuchar más de la verdad. Se entregaban totalmente a la palabra de Dios. Su dedicación constante y su afecto duradero era por la palabra de verdad, y ese amor se respiraba en el aire. Era la atmósfera que distinguía a la iglesia primitiva. De hecho, más adelante, en el versículo 46 al 47 de Hechos 2, dice que estos 3.000 perseveraban unánimes cada día en el templo, alabando a Dios. ¿Y cómo piensan que alababan a Dios? Lo hacían como Jesús había dicho que los verdaderos discípulos lo harían, lo hacían en espíritu y en verdad. Lo hacían en espíritu y en verdad. Todos ellos obedecían la verdad, todos ellos amaban la verdad y todos ellos seguían la verdad. Eso era lo que caracterizaba a la iglesia primitiva. Ahora, en la actualidad, hoy, esta no es la realidad que caracteriza a la iglesia, lamentablemente. Hoy en día hay demasiadas congregaciones que están conformadas en gran parte por individuos que no son creyentes. Por personas que no han obedecido, creído y que buscan perseverar en la verdad apostólica. Por individuos que no son salvos. Y hay tantas personas hoy en las congregaciones, en las iglesias que no son creyentes, que la influencia de estos individuos es tal que incluso muchas iglesias están bajo su dominio absoluto. Muchas iglesias son zarandeadas, llevadas de aquí por allá, por personas dentro de la iglesia que no conocen a Dios. Y como resultado, la comunidad cristiana moderna de hoy centra más la atención en atraer a los que no son salvos que de preocuparse por los que verdaderamente lo son. Entonces comenzamos programas, cambiamos la iglesia,
nos adaptamos al público no creyente para poder atraerlos a la iglesia. Sin darnos cuenta que después infiltramos la iglesia con un montón de gente que no es creyente, que nunca ama la verdad de Dios y que después tienen el control de la iglesia absoluta. Y hoy más que nunca, tal vez en la historia, la verdad de Dios está siendo comprometida, no tanto desde los bancos, sino más desde el púlpito, desde el altar del pragmatismo del púlpito en la iglesia. Iglesias que se han convertido en iglesias pragmáticas, que buscan hacer lo que tiene resultado para seguir atrayendo a más gente y por hacer que los incrédulos se sientan más cómodos dentro de la iglesia. La doctrina hoy en día, la enseñanza apostólica, la verdad de Dios no adulterada, ¿qué es? Es diluida en nombre del amor. Hoy en día la verdad se la maquilla intensamente para que no ofenda, para que todos puedan ser recibidos. Pero hermanos, esto no puede estar más lejos de la verdad que la descripción que leemos en Hechos capítulo 2, del 42 al 47. Y no solo de Hechos 2, 42 al 47. Si ustedes leen el resto del Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que eso no encaja con la prioridad que debe haber en la iglesia de enseñar la verdad de Dios, sin diluirla, sin maquillarla, dejando que la verdad ofenda donde tiene que ofender. Hermanos, la iglesia verdadera se caracteriza y se caracterizó desde el principio por la pureza de la doctrina. No por cuán pragmática pueda ser, sino por la pureza de la doctrina, no por cuántos programas pueda tener, sino por la pureza de la doctrina, de la verdad de Dios. Por eso es que Pablo le advierte a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, le dice, ten cuidado de ti mismo y ¿de qué? Y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo, de tu testimonio, de tu fidelidad a Dios y de la doctrina. Persiste en ello, así como perseveraron esos 3,000. Persiste tú, Timoteo, en ello, pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque solo la palabra que es no diluida, la palabra pura, es la que salva almas. Unos capítulos más adelante, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, dice, oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado. Guarda lo que se te ha encomendado, guárdalo, atesóralo. En la segunda epístola, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 13, Pablo le dice de nuevo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras, no las que caen bien. Retén la forma de las sanas palabras, las palabras que están de acuerdo a la verdad de Dios, que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito, retén la forma de las sanas palabras, guarda lo que se te ha encomendado, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Noten que no solo es Hechos capítulo 2, es el resto del Nuevo Testamento. La importancia de la pureza de la palabra de Dios para la iglesia local. Ahora, ¿cuál es la manera de guardar el buen depósito? ¿Cuál es la manera de retener la forma de las sanas palabras? ¿Cómo hacemos para cuidar lo que se nos ha encomendado, a saber, la doctrina? ¿Saben cómo? Enseñándonos los unos a los otros. Enseñándonos los unos a los otros. Acompáñenme en Hechos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Versículo 14. Romanos capítulo 15, versículo 14 dice así, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos,
de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Otra manera de traducirlo es enseñarnos los unos a los otros. La manera en que nosotros guardamos el buen depósito como iglesia, la manera en que nosotros retenemos la pureza de la doctrina es enseñándonos, amonestándonos los unos a los otros precisamente con esa misma palabra. Este es el punto más adelante, lo voy a tocar después de Colosenses capítulo 3, versículo 16, cuando Pablo dice, la palabra de Dios o de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, para que seamos capaces de hacer ¿qué? De enseñar. Y a través de la enseñanza, retener, guardar el buen depósito, la sana doctrina, retener la forma de las palabras verdaderas. O sea, según el Nuevo Testamento, todos debemos ocuparnos de alguna manera u otra de la enseñanza. No podemos descuidar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Un comentarista dice lo siguiente: la enseñanza es el método escogido de Dios para transmitir esa doctrina. La enseñanza es el método, el instrumento escogido por Dios para transmitir esa doctrina, o dicha de otra manera, la iglesia del Dios viviente no puede existir sin la enseñanza de la doctrina. ¿Por qué? Porque en esencia la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. De la verdad. La iglesia de Dios no puede existir sin la enseñanza de la doctrina. Y es verdad, y aunque solo algunos, y no estoy negando esto, solo algunos han recibido el don de la enseñanza. Sabemos eso por pasajes como Romanos capítulo 12, versículo 7, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Solo algunos han recibido dentro de la iglesia el don de la enseñanza, especialmente cuando tenemos pastores, ancianos, maestros que enseñan. Pero también es cierto que Dios espera que todos sean capaces de articular la verdad de Dios de alguna u otra forma, porque la enseñanza es una parte central, crucial. ¿Para qué? Para hacer la gran comisión, ¿no es así? Hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo hacemos discípulos a todas las naciones? Lo hacemos enseñando que guarden todas estas cosas. Eso no está reservado solo para el pastor. Eso es una comisión no solo para algunos, es una comisión para todos dentro de la iglesia. Así que sí, es verdad, algunos solo tienen el don, pero todos de alguna u otra manera tienen que ser capaces de articular la verdad de Dios. Es una responsabilidad que nos pertenece a todos, ya sea que tengamos el don o no. Ya sea que tengamos el don o no, así como todos son responsables de evangelizar, ya sea que tengan el don de evangelización o no. Ese es el primer punto, la esfera de la enseñanza, la atmósfera de la enseñanza. Si había algo que emblemático de la iglesia primitiva era que amaban la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, y perseveraban unánimes en ella. Mi segundo punto es la estipulación de la enseñanza, la estipulación de la enseñanza. La esfera de la enseñanza, como vimos, es incuestionable en el Nuevo Testamento. Se supone que cada uno de nosotros debe enseñar a otros a guardar todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Noten incluso, paréntesis, que la Gran Comisión dice que debemos enseñar a otros, no dice todas las cosas, dice a guardar todas las cosas. ¿Sí? Yo a un perico le puedo enseñar cosas y puede repetirlas, ¿no es así? Pero la Gran Comisión es más que solo hacer pericos. La Gran Comisión es enseñarle a otros a guardar todas las cosas. Todos tenemos el deber de articular la verdad de Dios.
Esto es absolutamente indispensable para la iglesia, porque solo por medio de la palabra de verdad tenemos vida, según Santiago capítulo 1, versículo 18. Dios no solo nos imparte nueva vida juntamente con Cristo en la regeneración, cuando imparte y nos da un nuevo corazón, sino que además nos instruye a volver constantemente a la palabra de verdad para que podamos tener vida en abundancia, como dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10. No solo de pan vivirá el hombre, ¿no es así? Sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vive el hombre. O sea, nosotros nacemos de nuevo como iglesia, nacemos de nuevo para experimentar una vida que excede toda expectativa, siempre y cuando nosotros estemos arraigados, anclados en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Solo cuando nosotros somos capaces de volver constantemente al libro de Dios es que tenemos la dicha de poder experimentar la vida abundante para la cual fuimos regenerados. Si quieren ponerlo de otra manera, la palabra de Dios es la esencia de nuestra nueva vida en Cristo. No es posible que nosotros andemos en la novedad de vida que Pablo describe en Romanos capítulo 6 sin la palabra de verdad. Es imposible para nosotros que andar en novedad de vida sin el evangelio de nuestra salvación. Necesitamos volver al libro de Dios constantemente, recordar las verdades de Dios, articular la verdad de Dios, no solo a nuestro corazón, sino que yo argumentaría, según Hechos capítulo 2 y lo que leímos de las primeras 2 cartas a Timoteo, a través de articular estas verdades a otros también. Y puesto que nuestra nueva vida en Cristo tiene que ver todo con la palabra de Dios, nosotros, hermanos, como iglesia, debemos tener un elevado concepto de la palabra. Tenemos que tener un elevado concepto de la enseñanza. ¿Por qué? Porque la falta de enseñanza nos priva de la verdad que cada uno de nosotros necesita para ser hecho conforme a la imagen de Jesús. O sea, la falta de enseñanza se interpone en nuestro camino de la santificación, de la santidad, en nuestra búsqueda por la santidad. Si no sabemos qué es la verdad y si no se nos enseña a cómo ser como Jesús, no podremos nunca ser hechos o seguir avanzando en conformidad a Cristo Jesús. Cristo mismo, ¿no?, le pidió al Padre en Juan capítulo 17, versículo 17, que nos purificase a través de ¿qué? De la verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué es tu verdad? Tu palabra es verdad. O sea, el instrumento de santificación es la palabra de verdad que está revelada en el libro de Dios. Ese es el instrumento de santificación. Y la enseñanza es el método por el cual esa verdad que encontramos en el libro es interpretada y es explicada o articulada de forma clara para que los demás puedan ser transformados por medio de la renovación del entendimiento, como dice Pablo en Romanos 12. Este es el método, la enseñanza. La enseñanza de la palabra pura de Dios. Cuando enseñamos la palabra de Dios de manera pura, nos prepara para toda buena obra. Para toda buena obra. Ahora, acá debo hacer un paréntesis y por eso llamo a este punto la estipulación de la enseñanza. ¿Por qué? Porque no toda enseñanza nos capacita necesariamente a cumplir con las buenas obras que Dios preparó de antemano, como dice en Efesios capítulo 2. No toda enseñanza nos capacita de esa manera. Hay una condición, hay una estipulación. ¿Y saben cuál es esa estipulación? ¿Cuál es esa condición para enseñar la palabra de Dios? Que esa palabra de Dios, cuando esté enseñada, produzca fruto y sea el instrumento de santidad para el pueblo de Dios. Bueno, la condición que Dios demanda es que su palabra impregne cada una de nuestras vidas antes de ser impartida a los demás. Esa es la condición. Esa es la estipulación. La estipulación de la enseñanza es que la palabra de Cristo, como leímos en Colosenses capítulo 3, versículo 16, more en abundancia en nosotros. Esa es la condición.
La estipulación de la enseñanza que lleva fruto, que produce santidad en el pueblo de Dios, es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros primero. Una de las características distintivas de nuestra nueva posición en Cristo. Acompáñenme ahí a Colosenses capítulo 3. Vamos a estar en dos pasajes. Colosenses capítulo 3. Porque una de las características de los distintivos de nuestra nueva posición en Cristo es que la palabra de Dios habita de manera controladora en nuestros pensamientos, de manera controladora en nuestras palabras, controla nuestros actos, controla nuestros sentimientos. Colosenses capítulo 3. Versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Noten que la forma en que nosotros nos vamos renovando es a través del conocimiento, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Este es el mismo capítulo donde más adelante Pablo dice en el versículo 16 que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en cada uno de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? La verdad no es un asunto superficial para el cristiano. La verdad no es un asunto superficial para el cristiano porque sin ella es imposible despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedia. No podemos crecer en santidad. Y aunque nosotros nos hemos convertido en una nueva criatura, ¿no? 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, todavía es necesario lavar nuestros pies ocasionalmente de la mugre del pecado. Y solo los que viven conforme a la palabra que sale de la boca de Dios pueden hacer morir con éxito a las obras de la carne. Solo aquellos que vuelven a la verdad de Dios día y noche, que meditan en ella, que aplican la palabra, que obedecen la palabra, que atesoran la palabra. O sea, para hacer esto tenemos que oír la palabra, ser enseñada, ser predicada. Debemos usar bien la palabra, debemos guardarla en el corazón, como dice Salmo 119, versículo 11. Y debemos asirnos de la palabra, agarrarla y no dejarla ir. ¿Por qué? Para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de que no hemos corrido en vano, ni en vano hemos trabajado. Porque amamos el libro, volvemos al libro. Cada área de nuestra vida debe estar impregnada de arriba a abajo por la palabra de Dios, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podamos enseñarnos los unos a los otros, motivarnos con la verdad, desafiarnos con la verdad. Déjenme ponerlo de manera negativa. Nosotros nunca podremos enseñarnos unos a otros en toda sabiduría, a menos que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros primero. No podremos, a menos que primero la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Y qué es eso? ¿Qué es hacer que la palabra de Cristo more en abundancia? Bueno, hacer que la palabra de Cristo more en abundancia es lo mismo, ¿saben a qué? A estar llenos del Espíritu. Es precisamente eso. Colosenses capítulo 3, versículo 16 es el versículo que dice la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Y después tenemos ese otro versículo muy conocido, ¿se acuerdan? En Efesios capítulo 5, versículo 18, que dice, no os embriaguéis con vino con el cual hay disolución, antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Ahora alguien puede decir, bueno, eso no me queda muy claro cómo los dos versículos están relacionados, los dos pasajes están relacionados, pero sí lo están. Estos dos conceptos son idénticos, son paralelos en la mente de Pablo. Colosenses capítulo 3, versículo 16 al 17 y Efesios capítulo 5, 15 al 21 son pasajes muy similares. Y para eso vamos a leerlos primero, ¿les parece?
Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo, y escuchen las similitudes, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora vayan a Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, los sabios de Efesios capítulo 5, versículo 15, entienden cuál es la buena voluntad del Señor, y como entienden cuál es la buena voluntad del Señor, el resultado es que no se embriagan con vino en el cual hay disolución. Más bien, ¿qué hace? ¿Qué hace el sabio? Está siendo lleno todo el tiempo del Espíritu Santo, ¿en el sentido de qué? De que está bajo el control total del Espíritu Santo. Y así como cada habitación de la casa se llenó del olor del perfume que María ungió en los pies de Jesús, el Espíritu debe saturar toda nuestra vida con su influencia controladora cuando morimos día a día a nuestra propia egolatría, a nuestro amor por nosotros mismos. Eso es ser llenos del Espíritu Santo, estar totalmente bajo el dominio controlador del Espíritu. Los sabios no andan en disolución, no andan de manera descontrolada. Lo que caracteriza al sabio, aquella persona que sabe entender los tiempos, aquella persona que está siendo llena día y noche del Espíritu Santo, lo que caracteriza a esa persona los encontramos en los versículos 19 al 21 de Efesios capítulo 5. La primera característica es que hablan con salmos, con himnos y cánticos espirituales. La segunda es que cantan y alaban al Señor dentro de sus corazones. La tercera es que dan siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y 4, lo encontramos en el versículo 21, se someten unos a otros en el temor de Dios. Esa es la persona sabia. La persona que está bajo el dominio controlador del Espíritu Santo. Ahora, estos 4 resultados de ser llenos del Espíritu Santo son muy similares a los que encontramos en Colosenses capítulo 3. O sea, los que hacen que la palabra de Cristo more en abundancia en ellos se destacan por las mismas características. Si van a Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice que enseñan y exhortan unos a otros en toda sabiduría. Dice que cantan con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dicen que agradecen a Dios y Padre por medio del Señor Jesús en todo lo que hacen. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? En la mente de Pablo es posible para nosotros llegar a la conclusión de que ser llenos del Espíritu Santo consiste en permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Eso es ser lleno del Espíritu. Eso es ser lleno del Espíritu. Permitir que la palabra de verdad more en abundancia en cada parte de nuestro corazón. Y a medida que nosotros nos llenamos con la palabra de Dios, nos saturamos con la verdad de Dios, esa verdad empieza a inclinar nuestra voluntad, empieza a mover nuestros afectos para cumplir con esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y una vez que nosotros somos capaces de andar en esas obras, después podemos enseñar a otros a que guarden todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Está todo relacionado. Pero si nosotros resistimos la llenura del Espíritu, es decir, si nosotros
no permitimos que la palabra de Dios more en abundancia en cada uno de nosotros, entonces tampoco estamos calificados para enseñarla. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la carne, el estado natural, no produce nunca algo de valor espiritual. Nunca. Solo la palabra de Dios trae vida y vida en abundancia. ¿Quieres estar lleno del Espíritu? Entonces satura tu mente, tu vida con la palabra de Cristo. Y una vez que lo haga, toda esa verdad va a inclinar tu vida, va a cambiar tu vida. Y cuando te cambia, uno de los resultados es que empiezas a enseñar a los otros, a articular esas verdades. No siempre tiene que ser desde el púlpito. Una madre lo enseña a sus hijos en la casa, ¿no es así? Un padre también lo enseña en la casa a sus hijos, a su esposa. Se comparten, se animan, se desafían con la verdad de Dios. Esa es la característica de una verdadera iglesia. Por último, vimos la esfera de la enseñanza, vimos la estipulación de la enseñanza, que la palabra de Dios mora en abundancia primero. La próxima es la esencia de la enseñanza. La esencia de la enseñanza. La enseñanza es fundamental para el crecimiento y el bienestar espiritual de todos nosotros. Como dijimos, no hay otro método para transmitir la doctrina. Este es el método, enseñándola. No hay otro método. La enseñanza es el sustento de nuestra fe. No podemos existir sin la verdad. Charles Spurgeon solía decir que nuestra sangre debe tener una elevada concentración ¿de qué? De bilirrubina, les llamaba él. Debe tener bilirrubina, de modo que cuando seamos heridos, cuando nos corten, pueda salir de nosotros, brotar naturalmente que la palabra de verdad, la palabra de Dios. Ahora bien, la sangre, hermanos, de nada sirve si no puede ser transportada por todo el cuerpo. ¿No es así? La sangre necesita ser transportada. Por eso es que Dios creó el sistema circulatorio, y esta no es una clase, no estamos volviendo a la escuela, pero Dios creó el sistema circulatorio ¿para qué? Para bombear, ¿sí? Para distribuir los distintos tipos de células sanguíneas a través de todo el cuerpo. De igual modo, o a modo de comparación, la enseñanza, hermanos, es el sistema que nos mantiene con vida a nosotros en la iglesia y hace posible que su palabra impregne cada una de nuestras vidas. Cuando escasea la enseñanza entre nosotros, ¿saben lo que abunda? La desnutrición espiritual. Cuando escasea la enseñanza entre nosotros, los miembros unos con los otros, abunda la desnutrición dentro de la iglesia. Privar de comida a la comunidad cristiana tiene resultados fatales. Fatales. ¿Se acuerdan cómo Oseas dijo acerca de Israel? Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. Nosotros debemos impedir, hermanos, a toda costa que se produzca un desastre espiritual de este tipo dentro de las iglesias. Debemos impedirlo a toda costa. Y la manera de guardar el tesoro es justamente enseñándonos unos a los otros la verdad de Dios. Mateo 28, acompáñame ahí. Ya lo aludimos, pero Mateo 28, al final, la gran comisión, indica, nos deja saber que para que nosotros podamos prevenir estos resultados fatales dentro de la iglesia, debemos enseñar todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Así es como prevenimos el desnutrimiento espiritual en la iglesia, enseñándoos los unos a los otros a guardar todas las cosas que Cristo nos ha mandado. O sea, nuestra tarea de por vida, no solo hoy, no ayer, no mañana, nuestra tarea de por vida como cristianos, como discípulos de Cristo, es anunciar todo el consejo de Dios, articular las verdades. No existen atajos en el ministerio de la palabra.
No existe otra manera de sostener al cuerpo. El enfoque del ministerio de la iglesia incluye todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todas las palabras son inspiradas y todas las palabras nos ayudan a nosotros a vivir, nos dan vida. En ningún lugar se nos permite a nosotros seleccionar las doctrinas que más nos gustan o más nos favorecen, como es muy común hoy en día. ¿Sí? En algunas iglesias solo se predican las doctrinas que a nosotros más nos gustan. O aquellas que caen bien encajan con nuestra confesión. Entonces, aquellos pasajes que no encajan demasiado bien los salteamos, categóricamente. En ningún lugar se nos permite hacer eso. Seleccionar las doctrinas que nos convengan, que nos favorecen, que más nos gustan. La preferencia de algunas doctrinas por sobre otras produce una dieta inadecuada, una dieta insuficiente para nuestra vida espiritual. La iglesia no puede hacer caso omiso a la palabra que no encaja con su ministerio. Toda la Escritura, dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra, no solo algunas, no solo la que me convenga, no solo la que encaja con mi tradición. Toda la palabra es útil. Habiendo dicho eso, de acuerdo a Jesús, la esencia de la enseñanza, ¿saben cuál es? El amor. El amor. La esencia de la enseñanza es el amor. Ahora, esto no significa que el amor es el único contenido de la enseñanza, no estoy diciendo eso. Pero lo que constituye la naturaleza del sistema que nos mantiene con vida es el amor de Dios. Durante su ministerio terrenal, Jesús dedicó mucho tiempo a enseñar acerca de la importancia del amor para la comunidad cristiana. En el Sermón del Monte, por ejemplo, Cristo contrasta el amor que los fariseos y escribas tenían con el de Dios. En Mateo 5, versículo 43 al 44 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo, a tu enemigo, lo que decían los fariseos y los escribas. Pero yo os digo, Jesús, de parte de Dios, amad a ¿quiénes? A vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Más adelante, en el mismo sermón, en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, versículo 24, Jesús explica que no podemos llamarle Señor si nuestra lealtad está dividida. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, ¿y qué? Y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento de todos, en Marcos capítulo 12, versículo 28, Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento, dice Jesús, mayor que estos. Pero tal vez, y con esto voy a cerrar, no hay un mejor pasaje para ilustrar la esencia de la enseñanza que Juan capítulos 13 al 17. Y no se preocupen, no vamos a leer Juan 13 al 17 ahora. Pero este es el mejor pasaje para ilustrar la esencia de la enseñanza. En tanto que su ministerio terrenal estaba llegando a su fin, antes de la noche de su crucifixión, Jesús procura enseñar una última vez. ¿Y saben de qué enseña? Acerca del amor. Acerca del amor. La noche antes de su crucifixión, decide enseñar una última vez acerca de su amor. Y en Juan capítulo 13, versículo 1 dice, a pesar de que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, reafirmó a los suyos en el mundo con un amor perdurable. Y lo que vale la pena aquí que debemos destacar es que Jesús alude al amor
en estos 5 capítulos, de Juan 13 al 17, 31 veces. En estos 5 capítulos Jesús alude al amor 31 veces. Déjenme ponerlo en perspectiva. Los primeros 12 capítulos, de Juan 1 al 12, solo se refiere al amor, ¿saben cuántas veces? 8. 8 veces. Eso es para ponerlo en perspectiva nomás. Jesús sabía que sus discípulos tendrían aflicción en el mundo. Él lo dice en Juan 16, 33. Y por lo tanto, ¿qué hace Jesús? La última enseñanza que les da, los alienta a recordarles las riquezas sublimes de su amor para que ellos también se amen los unos a los otros hasta el fin. Así como Él los amó hasta el fin. Un mandamiento nuevo os doy, dice Juan 13, 34, que os améis unos a otros como yo os he amado, hasta el fin. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán también que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En otras palabras, la aflicción en el mundo, las pruebas en el mundo no justifican nuestra falta de amor por el prójimo. Y Jesús le estaba diciendo, van a venir días difíciles, días de aflicción. Y quiero enseñarles una cosa más, que se amen los unos a los otros, que abunden en ese amor, así como yo los amé, hasta el fin. Mientras vivamos en este mundo, hermanos, debemos andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Para Jesús, la esencia de la enseñanza, no el único contenido de la enseñanza, pero la esencia de la enseñanza es el amor. Aprender a amar de la manera que Cristo nos amó. Otro modo de decirlo es, andar en amor requiere que seamos enseñados a amar. Enseñados. Para concluir, hermanos, el emblema entonces de la iglesia, la característica, el distintivo principal de la iglesia es la enseñanza. Es la enseñanza. Esto fue lo que caracterizó desde el principio, desde Hechos capítulo 2 a la primera comunidad cristiana, la enseñanza, el amor por la verdad. Y sigue siendo la señal de nuestra salvación hoy, el amor por la enseñanza. No existe otro enfoque de ministerio más que el ministerio de la palabra. ¿Quieres una iglesia saludable? Busca una iglesia que enseñe la palabra, que la trace con precisión. Y cada uno de nosotros como creyentes, no solo el pastor o los pastores, los líderes, todos tenemos la responsabilidad, según Mateo 28, de enseñarnos los unos a los otros a guardar todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Todas. Más allá de cuál sea el don que tengamos. Pero para eso Dios exige que primero su palabra debe abundar en nosotros antes de ser impartida a los demás. Debemos estar bajo el control dominador del Espíritu antes de enseñarlos. Si la palabra de Cristo no mora en abundancia en nosotros, eso quiere decir que nosotros tampoco estamos calificados para enseñarla. Es un ministerio espiritual, hermanos. La enseñanza es un ministerio espiritual que demanda estar bajo la influencia controladora del Espíritu. Y la esencia de esa influencia controladora es el amor. Es el amor. Esto es, hermanos, lo que la comunidad cristiana necesitó en el primer siglo y lo que sigue necesitando hoy en día. La enseñanza. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Tu palabra nos muestra lo que debemos hacer. No has dejado a tus discípulos, no has dejado a tus seguidores, Señor, sin orientación, sino que nos has dejado tu revelación, tu palabra, para que sepamos cómo conducirnos dentro de tu iglesia. Padre, desconozco el contexto de cada uno de los hermanos que están aquí, de qué iglesia viene o a qué iglesia asisten. Padre, pero te ruego que en esas iglesias pueda haber este marcador distintivo de la enseñanza de la verdad de Dios, de la leche espiritual no adulterada, Señor.
Y no solo desde el púlpito, sino también desde, Señor, desde la casa, de cualquier lado, los miembros desafiándose, animándose, enseñándose los unos a los otros a guardar todas las cosas, no solo las que nos favorecen, las que nos gustan, todas las cosas de tu verdad, Señor. Porque solo a través de tu palabra podemos crecer en santidad personal. Padre, santifica a tu pueblo, santifica a cada uno de los individuos que está aquí a través de tu palabra. Y permite que una vez que ese instrumento haya sido santificado, Señor, pueda ayudar a otros a crecer en santidad por la enseñanza en amor. Lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.